Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estudiemos uno de los capítulos más tristes de la Biblia, la caída de David, en 2 de Samuel, capítulo 11. Qué gusto saludarte, bienvenido. Si estás escuchando este audio por primera vez, solamente decirte que nuestra meta es ayudarte, motivarte y desafiarte para que abras la Biblia por tu propia cuenta, que busques a Dios en oración y que este audio sea solamente un pequeño complemento, que lo puedas escuchar mientras viajas o haces tus tareas, pero que realmente abras la Biblia. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Como decía, el capítulo de hoy es sumamente triste, ya que vamos a ver la caída de un hombre extraordinario, un hombre que nos va a dejar ver la naturaleza humana, de debilidades y de pecado, pero que también esta historia nos va a mostrar la gracia inmerecida de Dios, la gracia de veras extraordinaria de Dios. Pero algo muy importante, veremos en esta historia lo que significa realmente arrepentirse y las consecuencias también del pecado. Muy bien, pues vamos a la historia. Versículo número 1 dice que aconteció al año siguiente. ¿Qué significa esto? Bueno, acuérdate que ayer terminamos con David dirigiendo su ejército contra los amonitas. Ok, la explicación es que ellos pudieron haber conquistado las pequeñas ciudades, las aldeas, pero que la gente huyó a la ciudad principal. Versículo 1 dice que a la ciudad de Rabá. Era la ciudad de los amonitas, era una ciudad amurallada y era una ciudad que estaba fuertemente fortificada y que no sería fácil poder destruirla. Así que al año siguiente, ¿por qué hasta el año siguiente? Mis amigos, porque en el invierno no se combate por la lluvia y el frío y los caminos inaccesibles, pues nadie pierde su tiempo en emprender guerras. En esa región era hasta la primavera. Otras versiones dicen así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Esa es la explicación. Ahora, el versículo 1 termina diciendo que David se quedó en Jerusalén. Aquí hay un dato interesante. Esta época en la vida de David era extraordinaria. Prácticamente había conquistado a todos sus enemigos de la región. Todos los enemigos que le rodeaban estaban sujetos a él, le pagaban tributo. Así que la ciudad de Jerusalén y el pueblo estaba cada vez mejor, con recursos llegando ilimitados. Pero no solamente eso, también estaban ya los planes de construir un templo. Estaban ya los planes de construir un templo. Estaba también un momento de apogeo y de tranquilidad para David. Y también algo que es muy importante es que él estaba tomando este éxito, vamos a decirle así, esta temporada de éxito, de una manera equivocada. ¿Cuál? Quedarse sin ir a su compromiso. Ojo con esto. El punto principal aquí es que David debía estar cumpliendo el compromiso de salir con su ejército. El versículo 2 nos dice que al caer la tarde. Aquí hay dos formas de entenderlo, pero la más apropiada es que en la cultura oriental siempre a mediodía se toman una siesta. Así que David se tomó esa siesta y se levantó tarde. Es posible que ya estaba oscureciendo. Así que se levanta y está paseando por su terrado de su casa, de la casa real. Y entonces, en este momento de ocio, que no está donde debería estar, ve a una mujer que se está bañando, la cual era muy hermosa. ¿Aquí comienza la tragedia? No. La tragedia comienza años atrás. ¿Te acuerdas hace unos días que leíamos cómo David estaba sumando cada vez más esposas y más esposas a su harem? Aquí básicamente es que llega la tentación que Satanás estaba esperando colocarle. Él tenía una debilidad que tenía que ver con las mujeres y que, por supuesto, no estaba aprobado por Dios. Más bien era Dios lo estaba permitiendo, pero no era lo correcto. Así que llegó el punto en que la debilidad por las mujeres encontró la tentación correcta. Una mujer joven y una mujer hermosa. Así que el problema no es la tentación, el problema es el corazón cuando se está alejado de Dios.
Mis amigos, este es el punto, uno de los puntos principales de esta historia. La tentación se vuelve fuerte y se vuelve irresistible, no por la tentación en sí mismo, sino por el corazón de la persona. Si una persona está en Cristo, si una persona está sometida a Cristo, si una persona está aferrada a Cristo, tendrá más fortaleza para enfrentar las tentaciones de la vida. Pero una persona que no lo está, aún con poco puede caer. También el versículo número 3 dice que David pregunta quién es esta mujer y recibe una respuesta muy interesante porque dice que ella se llama Betsabé, hija de Eliam y mujer de Urías Eteo. Esto debió haber significado definitivamente un alto en la carrera de tentación de David. ¿Por qué? Porque sabes que está perfectamente identificado que Eliam era uno de los líderes de los 300 o de los valientes de David. Era un hombre muy cercano a David que había demostrado valor, firmeza, determinación, pero sobre todo mucha lealtad al rey. Es decir, el padre de Betsabé era muy cercano a David y era un hombre muy íntegro. Pero no solamente eso. El esposo de Betsabé, Urías Eteo, aunque era extranjero, también está identificado dentro del grupo más cercano a David, valiente, un soldado muy leal al reinado de David. Pero allí no termina todo. Está identificado que el abuelo de Betsabé era Aitofel, el más sabio consejero de David. Así que él debió haber puesto un alto y decir, no me puedo meter en problemas, pero sobre todo no con esta mujer, porque su padre y su esposo son muy íntimos amigos, muy cercanos, gente muy valiente, leal a mí, y su abuelo es mi consejero. Pero mis amigos, cuando la tentación y cuando nos hemos soltado de Dios, cuando nos hemos alejado de Dios, no hay razones para detenernos. La tentación está entrando a nuestro corazón, el diablo nos ha tomado y no hay razones para detenernos. Por eso es tan importante que podamos comprender lo valioso que es abrir la Biblia todos los días, lo valioso que es orar todos los días para poder estar firmes ante esas tentaciones que van a destruir nuestra vida, que van a acabar con la estabilidad de nuestra vida, que nos van a meter en problemas que quizá van a tardar toda nuestra vida. Porque una vez que nosotros estamos en el terreno de Satanás, es muy difícil que podamos escapar. David la llama, por supuesto a través de mensajeros, la trae y entonces, aquí hay un dato interesante porque cuando se le llama al palacio no hay ninguna indicación de que ella se haya resistido. Por lo tanto, los comentarios dicen que ella fue con su consentimiento y que fue seducida también por su deseo de estar con el rey. Versículo 4 y 5 dicen que ella concibió, es decir, que quedó embarazada y le avisó a David que estaba esperando un hijo. Y aquí, mis amigos, pudo haber sido el momento clave para despertar. Y es que, ojo con esto, muy importante, siempre hay un momento para arrepentirnos, siempre hay un momento para poner un alto y decir, no voy a continuar en este camino. Pero la experiencia nos dice que una vez que Satanás nos hemos puesto en el terreno de Satanás y estamos bajo su dominio, a veces es muy difícil hacerlo. Pero allí está la voz del Espíritu Santo. Allí está Dios llamando para que no vayamos más hacia un camino equivocado. Básicamente David, del versículo 6 al versículo número 13, elabora un plan para poder hacer que el esposo de Betsabé, pues básicamente crea que él ha concebido este hijo. Lo llama para preguntar cómo está el ejército, cómo está Joab, y aquí se deja ver el carácter íntegro, leal de este hombre. Este hombre Urías viene, da su informe y entonces David, una vez que ha escuchado el informe, le dice vete a tu casa, pero y le envía regalos, le envía una cena extraordinaria para que con esto su corazón se anime y pueda también descansar y pueda estar con su esposa, y entonces de esa manera pues se diga que este hijo es de él.
se sorprende porque 2 veces lo intentó. La segunda vez lo emborrachó definitivamente, pero este soldado no descendió a su casa por una razón. El ejército está al cielo abierto. Los soldados están sufriendo con limitaciones. ¿Yo voy a ir a dormir con mi esposa y comer? No, no, no lo voy a hacer. Mis amigos, en esto se deja claro que Urías era un hombre que le estaba dando una bofetada con guante blanco a David, que le estaba dando una bofetada en la cara, le estaba haciendo ver, sin querer, por supuesto, que él era diferente. Ojo con esto, me parece que es muy importante. El segundo plan se dio inicio cuando en las propias manos, versículo número 15, por su propia mano Urías lleva una carta al general donde se dice: ponlo al frente de la batalla y cuando se ponga la batalla recia, déjenlo para que muera. Y aquí vemos a Joab, un hombre con claroscuros, un hombre que de repente hace cosas extraordinarias, como totalmente bajo el dominio de Dios, pero también hace cosas terribles como esta, de sin decir nada, se sujeta a las órdenes, las cumple y entonces lo dejan solo y muere Urías. Este Joab, por supuesto que sus manos también están manchadas de sangre, obedeciendo esta orden del rey David. Cuando envía a los mensajeros, les dice: mira, ve a contarle al rey lo que pasó, y seguramente se va a enojar porque David es un soldado experimentado y sabe que eso de acercarse a la ciudad es una total idea ilógica, y por supuesto que iba a traer muertes, pero dile también que murió Urías. Y el mensajero no sabía nada, lo dijo tal cual, y David entonces comprendió que se hizo el plan como él lo había ordenado. Y básicamente dijo un refrán, básicamente dijo, pues unos mueren, otros hoy, unos mañana. Es básicamente un refrán de la época, y de esta forma le dijo: pues no te desanimes, sigue adelante con el combate. Mis amigos, es el camino a la perdición, una decisión tras otra. Cuando David se alejó de Dios, hizo cosas horribles, hizo cosas terribles, porque en su corazón ya no estaba Dios, porque se dejó guiar por esas tentaciones, se dejó guiar por esas debilidades hasta que lo controlaron. Y ahora no solamente era un hombre adúltero, sino ahora un asesino, un mentiroso. Y quizá pensó que todo había salido bien, que esto nunca se iba a saber. Sin embargo, no quedó allí. El versículo 26 y 27 dicen que cuando se llegó la noticia a Betsabé, ella hizo su luto, que básicamente son unos 7 días, y entonces David quedó como un benefactor al sumar a Betsabé como una de sus esposas. Esto básicamente es eso, una acción noble de no dejar desamparada a esta mujer que, sin hijos y su esposo muerto, era como una idea muy buena y muy piadosa, un rey muy bueno que hace su esposa a esta mujer viuda y desamparada. Sin embargo, ojo con el último versículo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones? ¿Qué va a suceder? Bueno, lo vamos a ver mañana seguramente, pero hasta este capítulo, creo que necesitamos reflexionar profundamente en que el momento que nos empezamos a soltar de la mano de Dios, a dejar de estudiar la Biblia, a dejar de orar, a dejar de servirle a Dios, cuando dejamos de asistir a la iglesia, nos empezamos a poner en un terreno muy peligroso, que vamos a poder ser engañados más fácilmente, y que una vez engañados vamos a meternos en otro problema, hasta que ya no tengamos más forma de salir de esto. Mis amigos, el pecado siempre trae dolor. El enemigo no quiere que tú entiendas que el pecado te va a traer terrible dolor y terribles consecuencias. ¿Por qué? Nos hace creer que el pecado es agradable y dulce, pero tarde o temprano se vuelve amargo.
Querido Padre Celestial, que tú nos despiertes y nos levantes para entender las consecuencias del pecado, las consecuencias de caer en las tentaciones, y que podamos mantenernos aferrados a ti, sostenidos por ti. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue estudiando la Biblia, sigue orando. El Señor quiere escucharte.